Buenas noches y gracias por estar al otro lado. Hoy vamos a hablar de profecías. Fueron muchos los profetas que a lo largo de la historia profetizaron el fin del mundo. Sin embargo, como es obvio, todos se equivocaron. Ahora existe una profecía inquietante y no realizada por un solo profeta, sino por toda una civilización, los mayas. 7 profecías dejaron escritas en los que recogen acontecimientos trágicos que están sucediendo ahora mismo. Aumento de la temperatura, derretimiento de los polos. Inquietante, desde luego. No solo hablan de catástrofes, sino también de un claro mensaje de esperanza. Para hablar de este controvertido tema, hoy va a estar con nosotros Miguel Blanco, periodista, antropólogo, psicólogo, sin duda una de las figuras legendarias del misterio en España, director del programa radiofónico Espacio en Blanco. Seguro que les va a sorprender con sus reflexiones, pero también con sus encuentros con lo sobrenatural, como el encuentro que tuvo con el mismísimo diablo en el país del vudú, Haití. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha dirigido hoy a la bella capital salmantina para penetrar dentro de 2 edificaciones majestuosas, sus 2 catedrales. Vamos a ahondar en los secretos y la magia que albergan. Las leyendas, los milagros y los hechos sobrenaturales serán los compañeros de nuestro viaje. Antropólogo, psicólogo, periodista, director y conductor de un afamado y legendario programa, Espacio en Blanco, 30 años emitiéndose, divulgando el misterio. Miguel Blanco, buenas noches y bienvenido a Misterio. Muchas gracias, bien hallados. Eres un viajero infatigable, más de 140 países. 147 hasta ahora, dicen. ¿Qué te has encontrado en esos mundos? Pues mira, sorpresas de todo tipo. Alguien decía en el desierto, fue curioso. A mí me gusta contar historias, empezamos a contar historias, ¿no? Estábamos en el Sáhara y hablaban de que en el desierto no había nada, ¿no? Y había un tuareg que decía que en el desierto solamente encuentras aquello que llevas en tu corazón. Yo creo que eso ha sido lo que yo me he encontrado y lo que encuentra todo el mundo que viaja, ¿no? Te encuentras lo que tú eres, fuera de ti, reflejado, te encuentras tus miedos, tus esperanzas, tus ambiciones, con lo cual el viaje significa un poco una forma de conocerte a ti mismo. Es lo que a mí me ha enseñado viajar por tantos lugares. Y ya que estamos hablando de desierto, vamos a viajar de tu mano a un país que no sé por qué a todo el mundo nos atrae. Egipto, la tierra de los faraones. Ajá. ¿Cuántas veces has estado allí? Pues creo que he perdido la cuenta, 27, 28, 30, no lo sé. De hecho vuelvo ahora en diciembre, nos vamos al desierto a pasar el fin de año y es uno de los lugares más fascinantes que tenemos, digamos, en el entorno cercano a nosotros, ¿no? Hay otros muchos también, pero Egipto es un lugar donde te encuentras día a día y cara a cara con el misterio. Y tuviste una insólita experiencia dentro de la Gran Pirámide. ¿Nos la puedes contar, por favor? He tenido varias, pero sí, aquella fue hace muchos años. He tenido la oportunidad de hacerlo varias veces. Nosotros siempre que vamos tenemos una especie de truco que no se puede contar aquí porque es un poco alegal, digamos, para poder tener experiencias dentro de la pirámide. Pero aquella fue yo creo hace 20 años. Hay una palabra para los que viajan a Egipto básica que se llama bachís. Bachís significa propina. Entonces di bachís a uno de los guardianes de la pirámide. A las 5 cerraban y me dijo que podía estar desde las 6 hasta que amaneciera. Yo estuve 3 días antes de... la primera vez que fui a Egipto, 3 días dando vueltas a la pirámide antes de entrar, porque para mí suponía una de las mayores ilusiones de mi vida, ¿no? Encontrarme con ella, ¿no? Y como si fuera una novia la estuve rondando 3 días sin acercarme mucho. El tercer día entré, lo vi y al siguiente día es cuando había pactado con el guardián poder entrar allí, ¿no? Entré a las 6 de la tarde, me dijeron que me daban como 20 minutos para subir una gran galería que hay que subir y cuando sintieron más o menos que estaba arriba apagaron la luz. Y este es uno de los momentos que más terror he pasado yo en mi vida, ¿no? Siempre que voy me pasa, ¿no? Cada vez que voy subiendo la gran galería digo, si estas piedras se caen, 2 millones de bloques de piedra de hasta 20, 50 toneladas, imagínate, ¿no? Muy bien encajaditas. Y siempre me doy la misma respuesta, ¿no? Si van aquí 5.000, 10.000 años, no se van a quedar ahora, ¿no? Me tuve que animar yo solo cuando esa experiencia que te estoy relatando. Me tranquilicé un poco y lo que hice fue meterme en el sarcófago. Hay un sarcófago inacabado. Nunca dicen que ha contenido ningún cadáver, mucho menos del faraón Keops.
Me tumbé allí y a partir de ahí empezaron a pasar cosas, ¿no? El sarcófago debe medir como 1,90 m más o menos por, yo creo que 80 centímetros de ancho, y cuando te metes dentro de él parece como si se te ajustara la piel, ¿no? Yo sentía que formaba parte de mi piel y empezaron a pasar cosas. Empecé a sentir infrasonidos, yo tengo mucha agudeza auditiva. Pero en un lugar en el que el silencio sería sepulcral. Es increíble. Y la oscuridad, así no había nada, era la oscuridad más absoluta, ¿no? Entonces ya te digo, empecé a escuchar sonidos, infrasonidos, empecé a tener alucinaciones visuales, empezó todo a dar vueltas y empezó un viaje, ¿no? Recuerdo que salí, había entrado como a las 6:30 de la tarde, salí como a las 4 de la mañana cuando ya daban el primer cántico del almuacín, el primer cántico para llamar a la oración, y salí con un globo absolutamente increíble, ¿no? De hecho, el guardián que me vio que bajaba, ¿no? Dice, ¿qué te pasa? No podía hablar hasta que salí fuera. Tardé yo creo bastante tiempo en recuperarme y fue una de las experiencias más fascinantes que he vivido en mi vida, además de unas cuantas que he vivido en México y en Haití, pero aquella fue increíble. Napoleón lo hizo, cuando salió no contó lo que había ocurrido a su gente. Yo vi muchas cosas que no he contado todavía, que me reservo, ¿no? Quizá no haya llegado mi tiempo para contarlas, ¿no? Pero es una experiencia absolutamente fascinante. Precisamente acabas de hablar de Haití. Allí tuviste una experiencia realmente impresionante y un encuentro con un ser, digamos, de la oscuridad, tenebroso. Bueno, Haití también ha sido otro de los países que a mí me ha dejado muy marcado, ¿no? Por hacer rápida la historia, veníamos del Amazonas, estábamos grabando un documental y llegamos a Haití un poco arropados por la gente de la embajada, que eran amigos, ¿no? Les encargaron buscar un ngam, un sacerdote que hiciera rituales de vudú que pudiéramos grabar, reales, que no fueran cosas montadas, aunque bien hay turismo, ¿no? Y nada más llegar tenían el teléfono de la persona con la que yo estoy hablando, se llama Belín Tournier, era el segundo ngam más importante de la isla, el segundo sacerdote, bokor, brujo más importante de la isla, ¿no? Y decía que hacía magia tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, magia blanca y magia negra, ¿no? Hablamos, fue curioso, yo acabo de llegar a la isla, no me conocía más que, bueno, mis amigos españoles, mucho menos esta persona, ¿no? Y por teléfono ya me dijo cosas de mi vida que acertó increíblemente, ¿no? De dónde venía, lo que había pasado, mi novia, no sé qué, ya me llamó la atención, ¿no? Para el día siguiente yo dejé a la gente del equipo que descansara, llevamos varias cámaras, productores, etcétera, porque por la tarde teníamos una entrevista con el presidente que lo acaban de nombrar y yo me fui solo con él, ¿no? Pensaba encontrarme un tipo brujo de estos raros, ¿no? Y sin embargo era un tipo con los collares, el típico negrata, hortera. Es como pasota, ¿no? Entiendo, tremenda, ¿no? Y de vez en cuando íbamos en el coche y aquello y ya le restó mucha credibilidad, ¿no? Aunque había acertado, ¿no? Y de vez en cuando me entrevistaban en el coche y me decía, Miguel, ¿quieres ver un diablo? Decía, bien, tío, vamos a buscar lo que tenemos que buscar, ¿no? El caso es que anduvimos como 5 o 6 horas dando vueltas por todo Haití, por todo Puerto Príncipe, la capital. En un momento terminado me hizo comprar una botella de ron, varias velas, y me llevó a un lugar, ¿no? Y me dijo, aquí es donde vas a ver al diablo, ¿no? Yo como ya estaba allí dije, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Y la escena que yo vi fue una habitación como de 4 por 4, 16 metros cuadrados, y en el centro había lo que yo llamo una caja de zapatos. Había una caja hecha con maderas, toda tapada con una tela roja. Levantaron la tela y dijeron, puedes entrar. Yo estuve viendo lo que había dentro. Había varios cráneos humanos, había cuchillos, había manchas rojas que luego me dijeron que era de sangre. Y cerraron aquella compuerta, ¿no? Iniciaron un ritual y al cabo de un rato aquello empezó a moverse, que fue lo que a mí más me llamó la atención. Pegaba unos saltos en la caja aquella y empezó una voz dentro, ¿no? A hablar. Una voz que hablaba en creol, patinándole la R, siempre me acordé de esa voz, ¿no? Y yo pensé, digo, esto es un truco. Hay alguien fuera con una manguera y está hablando desde fuera, ¿no? Siguió el ritual, de vez en cuando hablaban dos voces dentro, se peleaban, y en un momento determinado, esa voz no se había dirigido a mí para nada, ¿no? En un momento determinado, como si desde dentro estuviera viendo, dijo, ¿quién es ese blanco? Yo me presenté, tengo una especie de, digamos, título, cargo dentro de esas religiones, y le dije quién era, ¿no? Y entonces empezó a hablar en francés en principio y luego en castellano. Un castellano perfecto que nadie hablaba, ¿no? A mí aquello ya me llamó la atención, ¿no? Me dijo que quería, le dije que había venido a conocerle, que solamente quería verle. Me insistió si quería hacer daño a alguien. ¿Quieres matar a alguien? Me decía. ¿Vengarte a algún enemigo? Digo, no. ¿Quieres matar a tu mujer? Me contaba, ¿no? Esa historia es muy... Decía, no quiero hacer nada de eso, ¿no? Quiero verte, sin embargo. En un momento determinado me dijeron que tenía que entregar aquellas cosas que yo había traído, que había comprado el brujo en la botella de ron, con lo cual me levantaron un poquito aquella tela, yo metí la botella y hubo algo desde fuera que con mucha violencia lo cogió, ¿no? Y me di cuenta que realmente había algo dentro, ¿no? Que no era un truco desde fuera, sino que había algo dentro. Dije, quiero verlo, ¿no? Me insistieron que era muy peligroso, yo seguí insistiendo y pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja y la levantaron. Y desde detrás de la caja aparecía un individuo
de 1,20 m de estatura, blanco pero blanquísimo. Haití es un país de negros y los blancos no son muy bienvenidos, ¿no? Que avanzó hacia mí, 1,20 m de estatura, barbita así como una de macho cabrío, ojos amarillos inyectados en sangre, y que se movía así como que le gustaba, ¿no? Avanzó hacia justo el borde de la caja y levantó la mano para tocarme. Yo hice lo mismo, quise tocarle, pero me dieron un manotazo, me dijeron que era muy peligroso y nos estuvimos mirando bastante rato, ¿no? Bajaron aquella tela. Previamente me había dicho, cuando hablaba en español, cosas de mi vida. También, curiosamente, cosas del pasado que acertó y cosas del futuro que yo no me creí, pero que acertó. Cuando dijeron adiós, levantaron aquella tela y el diablo, aquel ser, había desaparecido. Yo empecé a investigar sobre qué era aquella historia y era un diablo que había pactado con 2 hermanos y que le servía para trabajar durante un cierto tiempo y que durante 7 años era una especie de esclavo. A los 7 años él se iría y se llevaría como prenda su vida, ¿no? Se cobraba, claro. Fue curioso porque yo insistí en que quería grabar aquella historia, ¿no? Guelín y el resto de los brujos con los que estábamos decían que por 10.000 pesetas entonces, 60 euros, podíamos grabar un ritual en el que a un niño, los niños desaparecían, digo, hablo en pasado, supongo que no ocurría ahora, en determinadas fiestas, en Navidad, en Semana Santa, los niños desaparecían y los utilizaban para determinados rituales. Hablando del país del vudú. Ciertamente. Y yo dije, yo te ofrezco 500.000 de pesetas, imagínate la diferencia, ¿no? Guelín y los hermanos dijeron, por nosotros, perfecto, porque eran bastante avariciosos, ¿no? Pero dijeron, es una cuestión de religión, hay que preguntarle a él. Le preguntaron el día siguiente, me trajeron la respuesta y dijeron que no, él no se dejaba grabar, que era muy peligroso y que el diablo no se dejaba grabar. Para mí aquello era una prueba de que aquello era real, auténticamente real. Y la segunda prueba fue que 6 años después se cumplió como si fuera un libro abierto todo lo que había profetizado hacia mí, negativo, ¿no? He estado 6 veces tratando de buscar qué era aquella historia, no he encontrado una respuesta. Pero algunos personajes como Cervantes, como algunos otros de esta historia, de este tiempo, que en la casa donde estamos, tenían personajes que se llamaban demons, que trabajaban para ellos, que podían ser elementales. Fernando Sánchez Dragó, hablando con él, me decía, yo también tengo uno de esos. No sé si sería mentira, pero el caso es que yo vi uno de ellos y que era una cosa real. Estamos realizando un viaje mágico por el mundo del misterio, de la mano de Miguel Blanco, periodista, psicólogo y sobre todo aventurero. Ha recorrido más de 140 países. Les voy a proponer otro viaje mágico, pero esta vez al interior de las 2 catedrales salmantinas, y vamos a intentar descubrir sus más recónditos secretos. Son muchos los visitantes que se asombran cuando descubren un astronauta en una de las fachadas de la Catedral de Salamanca. Aquí, hoy en Mysterium, vamos a descubrirles el secreto que alberga. Así como otras figuras que fueron intencionadamente mutiladas. ¿Qué misterio las envolvía? También los milagros y las leyendas serán los protagonistas de nuestra historia. ¿Conocía usted que la Virgen de la Verdad, que se encuentra en el interior de la catedral, movió afirmativamente la cabeza para salvar a un cristiano de caer preso? ¿Sabía usted que en el interior de la catedral se produjo un milagro? Uno de los obreros que trabajaba en la construcción de la catedral nueva fue literalmente aplastado por una piedra de 60 kilos. Se obró el milagro y salió totalmente ileso. Estos son solo algunos de los ejemplos que van a poder ver en nuestro reportaje de investigación. Por cierto, estoy pensando que mejor que se lo cuente yo, vamos a ver un avance de lo que van a poder visionar después de la entrevista de Miguel Blanco. Afortunadamente, esta vez no se cumplió la regla, y así hoy se pueden disfrutar en Salamanca de 2 templos maravillosos, cuyas fachadas están teñidas de esa tonalidad de oro viejo en su piedra, que deslumbra al visitante. El equipo de Mysterium va a adentrarse en ambas catedrales para descubrirles lo insólito, los milagros, las leyendas, las curiosidades y los secretos que permanecen ocultos a los ojos de los no iniciados. Interesante, ¿verdad? Estamos realizando un viaje mágico por una de las joyas patrimoniales de España, el interior de las catedrales salmantinas, donde la magia y lo sobrenatural serán los protagonistas de este viaje. Por cierto, un viaje mágico
que estamos realizando con Miguel Blanco, donde también vamos a tener esos dos ingredientes, la magia y lo sobrenatural, y donde vamos a abordar un tema apasionante que puede cambiar el mismo futuro de la humanidad. En la ciudad de Valladolid hubo un caso en el siglo XVI del doctor Eugenio Torralba. Lo conozco. Y decían que se llamaba Ezequiel, ¿no? Aquel ser proveniente de otra dimensión, de otro lugar, y que le apoyaba y le obtenía beneficios con él. Lo conozco. Yo creo que este era no un diablo, perdón, no el diablo, sino un diablo. Hay muchas jerarquías de diablos, era un diablito que estaba por ahí. Curiosamente, te digo, he viajado varias veces. Antes de que fuera la última vez, esos dos hermanos que habían pactado con él, murieron los dos el mismo día en dos accidentes diferentes de tráfico en la isla, ¿no? Fue muy, muy curioso. Sin duda sobrecogedor. Un encuentro insólito también tuviste en Nepal, cuando querías entrevistar al Dalai Lama, te encontraste con un ser muy especial. Sí. Tenía que contarte un año antes, en Tashkent, en la República de Mongolia Interior, estaba por allí. En aquel tiempo los viajeros nos reuníamos en determinados sitios, nos íbamos dejando mensajes y era una especie de tabernucha en Tashkent, que es un sitio perdido en mitad del Asia central, y estaba allí y me encontré con varios viajeros y varias gente que nos contaba una extraña historia del Señor de los Anillos, le decían, o el dueño del mundo. Un tipo que iba con 1 millón de monjes, Sabinaris, que era el depositario de los libros del Panjur y del Ranjur, y que andaba en la zona entre Afganistán y la frontera con el norte de Nepal. Curiosamente los rusos invadieron Afganistán, no hay una razón política muy normal, salvo que para que hicieran un oleoducto, creo que querían hacer, pero se dice que había otra serie de razones, ¿no? Ese monje se fue a la frontera con Nepal, y yo llegué a Nepal. Venía de Benares, tenía una entrevista con el Dalai Lama, el avión se retrasó 6 horas, y cuando llegué a Nepal, a Katmandú, el Dalai Lama se marchaba en el mismo avión que yo cogía, con lo cual me quedé sin un motivo de visita, ¿no? Al día siguiente me quería marchar cuanto antes de aquella ciudad porque hacía frío, no me gustaba. Caminando en Durhan Square, una especie, la plaza principal que hay, ¿no? Apareció un individuo, ¿no? Un individuo me llamó mucho la atención, llevó a la cámara un teleobjetivo, le miré, no hizo ninguna demanda, un extraño, le hice fotografías, se acercó a mí y me empezó a contar una historia, ¿no? Dijo que era un peregrino que seguía a ese personaje Utuktu, a esa especie de Dalai Lama, que le acababa de dejar cercano y que había llegado a Katmandú a ver a su familia, ¿no? Y empezó a contarme la misma historia que te he contado del Señor de los Anillos. Un individuo de extraño poder, que históricamente está comprobado que regalaba extraños anillos que conferían poderes a gente de Prusia, de Rusia, que habían llegado a viajar por aquellos lugares. Me dijo una serie de claves muy curiosas, me habló de un individuo vestido de blanco, y en un momento determinado a mí se me cayó la funda de la cámara atrás, iba con una niña pequeña que era mi guía Santia, recuerdo, una niña de 6 años, 7 años que me acompañaba. Los dos nos giramos y agachamos para coger la funda, y el individuo que había estado a esta distancia que te tengo a ti, a menos de 1 metro, no estaba allí. Había desaparecido como por arte de magia, ¿no? Recuerdo la cara de Santia, que me miró y dijo, anda, se ha ido, desapareció. Nunca me explicaré cómo había desaparecido aquel individuo, pero me dejó 2 claves. Escucha el silencio y un extraño ser vestido de blanco que me encontré con él tiempo después en México, en la selva lacandona. Escucha el silencio. Escucha el silencio, ese fue uno de los mensajes que me dio, sí, escucha el silencio. Que lo practico cada vez que voy a la Gran Pirámide y que es algo absolutamente fascinante que te retrotrae a estados alterados de conciencia y otros universos. Profecías mayas. ¿Pero por qué son tan inquietantes? ¿Qué tiene de especial esa cultura? ¿Quiénes fueron los mayas? Sabemos que tuvieron grandes conocimientos arquitectónicos, y prueba de ello son los vestigios que aún quedan en países como México y Guatemala. Sin embargo, la importancia radica en los conocimientos astronómicos que los mayas tenían. Los mayas fueron capaces de medir el tiempo de una forma que asombra a propios extraños. Por ejemplo, midieron la rotación de la Tierra respecto al Sol. El resultado, 365,24,20. La misma NASA ha desarrollado esos mismos cálculos, 365,24,22. Es decir, una mínima diferencia. Pero es que además también fueron capaces de calcular la rotación de nuestro sistema solar en la galaxia, con un resultado de 25.625 años. Los mayas desarrollaron un calendario
que la era actual dicen que comenzó en el año 3114 a.C. Este calendario acaba el 21 de diciembre de 2012. Para algunos es el fin del mundo, para otros simplemente el final de un ciclo y el cambio de una nueva civilización. Todo esto lo dejaron reflejado los mayas en sus famosas 7 profecías, donde se producirían cambios climáticos, sociales y económicos importantes, como por ejemplo el aumento de temperatura y el derretimiento de los polos. También hablan de un acontecimiento sorprendente. El Sol recibirá un rayo del centro de la galaxia que podría provocar que todos los sistemas eléctricos del planeta fallasen. ¿Se imaginan una sociedad como la nuestra sin electricidad? Pero no solo hablan de catástrofes, sino que todos los hombres que tuvieran una paz interior podrían incluso comunicarse con el pensamiento. Desaparecerían todos los límites. La mentira desaparecería. Sería la nueva era de la luz. Continuamos con Miguel Blanco, antropólogo, psicólogo y periodista, autor de esta obra, 2012, Mayas, los señores del tiempo. Quiero darte la enhorabuena por este trabajo en el que has recogido esas experiencias que llevas años viajando, recorriendo el mundo, y sobre todo centrarnos en esta fecha, 2012. ¿Qué dicen, Miguel, las profecías mayas? Las profecías mayas hablan de que el 2012, el 21 de diciembre del 2012 es el final del quinto sol, algunos dicen el sexto sol, el final de una civilización. Ellos hablan que no hay ninguna civilización que dure más de 5.125 años. La nuestra comenzó el 3113 a.C., con la civilización babilónica, luego los egipcios, griegos, romanos, hasta el desarrollo de nuestra civilización. Según ellos, esta civilización termina el 21 de diciembre. No el mundo, la forma de ver la vida, la forma de nuestra civilización. Hicieron una serie de profecías entre las que hablan del calentamiento global, algo que estamos viviendo ahora, el deshielo de los polos, algo que estamos viviendo ahora, una gran crisis económica que la estamos padeciendo. Hablan también de un extraño objeto, meteorito, asteroide, que puede llegar incluso a impactar con la Tierra. Los científicos ya están pendientes porque se han detectado algunos que podían acercarse. Cuando llegaron los españoles había una profecía que decía que llegaba el hombre blanco, el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Muchos de los mayas y de los pueblos que había entonces pensaron que ese hombre blanco era el hombre profetizado. Por eso fue tan fácil la conquista. Pero hubo un grupo de ellos, los lacandones, que se internaron a la selva lacandona en Chiapas y Guatemala, y no quisieron contacto con el hombre blanco. Yo te digo, llevaba 2 años y medio tratando de tener una entrevista con un sacerdote de esos, porque son los que tienen el auténtico saber maya, el auténtico saber de esa civilización. Y él me contó, después de muchas peripecias para conseguir esa experiencia allí en mitad de la selva, que no hiciera caso de las destrucciones, de las informaciones que hablaban de destrucciones, que el cambio iba a ser de otra manera. Y me habló de las manchas solares, que también hablan los mayas, ¿no? Y me dijo, ¿te imaginas una mejor manera de parar vuestra civilización? Que a través de las manchas solares se producen radiaciones que afectan a los satélites. Alrededor de la Tierra hay un montón de satélites que provocan la televisión, los teléfonos móviles, las comunicaciones. Se sabe que alguna vez que otra han sido alterados estos satélites. Me decía, desde este verano del año 2009 hasta el año 2012 va a haber una gran alteración de las manchas solares, una gran influencia y una gran apogeo. Posiblemente afecten a los satélites, con lo cual os quedaréis sin comunicaciones, y posiblemente el segundo efecto es que fundan las redes de energía por las que circula la electricidad. Imagínate una sociedad sin teléfonos, sin comunicaciones y sin electricidad. Tendríamos que pararnos. Volveríamos hace 500 años, por lo menos, ¿no? Por lo menos durante un tiempo, hasta que se pudiera reaccionar, ¿no? Dice, esa va a ser la mejor manera de que vuestro mundo empiece a darse cuenta de que va equivocado y de que hay que cambiar las cosas. Y quizá alumbrar una nueva sociedad. Va a haber un cambio de estructuras y a la gente le van a obligar a pensar. Me decía, desde el año 1999 la humanidad ha entrado en un tiempo del no tiempo. En la sala de los espejos, donde los seres humanos tienen que mirarse en ese espejo, descubrir qué son y qué han hecho, y la civilización se va a enfrentar consigo mismo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer para individualmente estar preparados para esa fecha?
A mí había una fecha que había visto en Toniná, una de las ciudades mayas fascinantes con las que estuvimos, vi en una estela 12 del 12 del 2012. Yo no sabía lo que significaba, hablé con mis guerreros, los que me acompañaban, y se lo pregunté a él, y me dijo, desde el día 12 de diciembre del año 2012 hasta el día 21 de diciembre son 12 días. 12 días en los que debes de comunicarte como si fueras una cadena con 12 personas. Eso nunca se había podido hacer salvo ahora. ¿Sabes gracias a qué? Sí. A Internet. Claro. Hay que formar cadenas, cada uno de nosotros conectar con 12 personas y mandar un mensaje. El mensaje todavía no se ha traslucido, pero no del todo. Y que esas 12 personas lo hagan. Y me decía, se puede lograr una marea de ingente de gente que hagamos que, como la Biblia dice, si hay 144.000 justos, Dios no destruirá la tierra. Parece ser, hablando de una teoría que se llama el umbral crítico, estudias física, ¿no? Que si hay 144.000 personas en una sociedad, hacen que cambie el restante tanto por ciento de esa sociedad, ¿no? Si conseguimos ser un determinado número de personas, podemos crear una marea tan ingente de humanidad que haga cambiar o replantearse la conciencia del restante por ciento de la sociedad. La Biblia habla de 144.000, que es 12 por 12.000. Sí, señor. Que es un también número... coincidiendo con la fecha que tú vistes en Toniná. Claro, está todo muy, muy relacionado. Y curiosamente, tiene que ver con una fecha, con un número que ellos utilizan, 144.000 catunes, que es una forma de medir el tiempo de los mayas, ¿no? Quizás esa sea la fecha, la cifra. 144.000 personas para tratar de lograr el cambio. Ese es el reto. Y nada más fácil. A partir del 12 de diciembre del 2012 empezar a pensar, a unirte con gente y tratar de cambiar. Ese es el mensaje que nos dejan los mayas. Si quieren saber algo más, 2012, mayas, los señores del tiempo. Miguel Blanco, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Mysterium y te esperamos que vengas por aquí. Gracias a ti y gracias sobre todo por traerme a la tierra de mis ancestros. Es un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Y ustedes, solamente por un momento, piensen, ¿y si esto fuera cierto? ¿Han pensado ya cómo van a afrontarlo? Diversos estudiosos afirman que están localizadas, situadas en enclaves que ya eran mágicos desde la antigüedad y que las recorren unas energías telúricas subterráneas que hacen que el visitante se sumerja en un lugar donde todo es posible. En esas majestuosas edificaciones participaron canteros que estaban agrupados en asociaciones iniciáticas y que salvaguardaron sus recónditos secretos para solamente hacerles visibles a los ojos de los visitantes ya iniciados. Muestra de todo ello son las catedrales que vamos a visitar hoy, las dos seos salmantinas, y donde nos vamos a encontrar con milagros, con hechos sobrenaturales, con magia, con leyendas, con efigies sorprendentes y con extrañas figuras que harán que la visita sea inolvidable. Les dejo con las catedrales del Oro Viejo. Dicen que los templos son los lugares idóneos para sintonizar con la energía de la divinidad y para alcanzar la trascendencia. Construidas ya sobre enclaves especiales desde la antigüedad, nuestras esplendorosas catedrales reúnen un universo de símbolos, cuyos ocultos secretos vamos a intentar desvelarles. Para ello, hemos puesto rumbo a Salamanca, pues posee dos catedrales a falta de una. Es algo anómalo, con pocos casos similares en el mundo, ya que normalmente, cuando se construía la nueva, se iba deshaciendo la vieja para aprovechar los materiales, y porque ya estaba pasada de moda en cuanto a estilo arquitectónico. Afortunadamente, esta vez no se cumplió la regla, y así hoy se pueden disfrutar en Salamanca de dos templos maravillosos, cuyas fachadas están teñidas de esa tonalidad de oro viejo en su piedra, que deslumbra al visitante. El equipo de Mysterium va a adentrarse en ambas catedrales para descubrirles lo insólito, los milagros, las leyendas, las curiosidades y los secretos que permanecen ocultos a los ojos de los no iniciados. La Catedral Vieja, o de Santa María de la Sede, conocida también como Salmántica Fortis por su aspecto de atalaya, es de estilo románico, con dos torres,
la de las campanas y la llamada Torre Mocha, y comenzó a ser construida en el año 1150. Es en la Torre de las Campanas donde encontramos una curiosa costumbre. Todos los años, el 31 de octubre, Ángel Rufino de Haro, el Mariquelo, sube hasta la cima de la torre. Este acontecimiento se corresponde con una tradición nacida en 1755, a raíz del terremoto de Lisboa. Los salmantinos se refugiaron en la catedral y cuentan que las campanas por efecto del seísmo comenzaron a tañer solas y que la torre quedó ligeramente inclinada. El cabildo catedralicio instauró desde entonces una tradición, donde las campanas repicaran para rogar a Dios que no ocurriera de nuevo otra tragedia similar. Además, una persona subía al pináculo de la torre para comprobar que la inclinación no había aumentado. La familia que vivía dentro de la catedral y estaba encargada de las campanas era conocida popularmente como los Mariquelos, cuyos descendientes siguieron cumpliendo la tradición hasta 1976. Ángel Rufino rescata la tradición en 1985. Año tras año, la víspera del Día de Todos los Santos, se encaramaba la cúpula vestido con el traje charro, acompañado de su gaita y su tamboril. Al llegar a la cima, toca una charrada compuesta por él mismo. Su finalidad es transmitir un mensaje de paz y alegría, y es por ello por lo que suelta una paloma blanca desde la torre. Ya en el interior de la vetusta catedral encontramos en la capilla mayor el maravilloso retablo de la historia de la salvación. Sin comparación en toda Europa, la imagen de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca, preside el retablo. La Virgen de la Vega es única en su género en todo el mundo. Es una imagen que tiene un alma de madera a la cual están unidas planchas doradas de cobre, sujetas con clavillos, en las cuales hay cabujones con piedras preciosas. Esta imagen posee una curiosa historia. Procede de Constantinopla, perteneció a una de las primeras comunidades cristianas, y más tarde fue objeto de culto de los mozárabes en un templo situado en Alba de Tormes, hacia el siglo XII. Es por tanto uno de los más antiguos tesoros eclesiásticos en España. Dentro de este espacio sagrado existen sepulcros de personalidades ilustres. Algunos parecen encerrar un simbolismo hermético relacionado con la alquimia. En 6 de los túmulos aparece la adoración de los magos. Algunos estudiosos afirman que la creencia de considerar reyes a los magos que fueron a Belén para adorar al niño es tardía. El interrogante surge por la reiteración de la representación mencionada en la mayoría de los sepulcros. En estos sepulcros ordinariamente se encuentra el pasaje de la Epifanía del Señor, en el cual los Reyes Magos ofrecen oro, incienso y mirra. ¿Por qué razón? Porque la mirra es considerada como símbolo de inmortalidad, ya que se empleaba tanto en Egipto como en Israel para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Existen en otros sepulcros figuras todas ellas relacionadas con la alquimia, como el sol, la luna, leones, gatos y árboles. Sorprendentemente, en algunas tumbas estas figuras están mutiladas intencionadamente, como sucede en las tumbas de doña Elena de Castro y la de don Alonso Vidal, sin que tengamos respuesta a este interrogante. También podemos encontrar varios sepulcros de obispos ilustres en la capilla de San Martín, donde se conserva un formidable conjunto de pintura mural gótica de primer orden en Europa. El grosor de los muros hizo que durante la Guerra Civil se convirtiese en refugio antiaéreo, llegando a refugiarse en su interior el general Franco. Hay varias capillas que rodean el claustro. Entre ellas está la de San Salvador, también llamada de Talavera, la más antigua de todo el claustro. Rodrigo Arias Maldonado es el fundador y constructor de la Casa de las Conchas de Salamanca. Era natural de Talavera y estaba muy relacionado con los Reyes Católicos. A principios del siglo XVI consiguió comprar al Cabildo esta capilla y en ella quedó perpetuado el poder celebrar el rito mozárabe. En el centro hay un túmulo que contiene los restos del fundador, junto con los de su esposa doña Mariana, y a cuyo nieto Francisco Maldonado, comunero de Castilla, pertenecía el pendón que aquí se conserva.
Otra curiosidad es la privilegiada colección de órganos que posee la catedral. El realejo de la Capilla Dorada, que se restauró hace muy pocos años, nos ofreció la posibilidad de tener 18 cartas con las cuales hemos podido saber quién era el autor, Cristóbal Clemente, que lo desconocíamos, y al mismo tiempo nos ha permitido saber cómo era la vida en la Salamanca de aquellos años. Las cartas que han aparecido estaban puestas dentro, en el interior del órgano, para contener la salida del aire, bien en los tubos que llevaban el aire, tubos de madera que llevaban el aire hasta los tubos metálicos, que son los que suenan, de manera que, prendidas ya con cola, hemos tenido la posibilidad de saber cómo era la vida de este hombre que fue el restaurador, el constructor de este órgano. Y no podemos olvidarnos de quizás la más afamada capilla de toda la catedral. Se trata de la capilla de Santa Bárbara, también llamada de los severos exámenes o capilla de grados. El estudiante, el tipo que iba a hacer el examen, se encerraba en esta capilla durante 24 horas y preparaba el texto que iba a tener que defender. Con una iluminación de tenues cirios y acompañado por la presencia fantasmal de Juan de Lucero, fundador del recinto y cuyo sepulcro se encuentra en el centro de la capilla. El que se presentaba a este examen tenía que pasar 24 horas preparando el tema que le habían asignado, uno que había él elegido, otro que le asignaba el tribunal, hasta que llegaba el momento de hacer la exposición delante del tribunal y delante de aquellos licenciados que quisieran estar presentes para poner incluso objeciones, con derecho a que cobrasen las propinas. Si suspendía, marchaba por la puerta de los carros de la catedral, donde era abucheado y maltratado por los presentes. En cambio, si aprobaba, salía por la puerta principal y se celebraba una gran fiesta que arruinaba a más de uno, pues el doctorado tenía que corresponder con los gastos. Consistía en un paseo, comida para unas 60 personas y corridas de toros en la Plaza Mayor. Y con la sangre del toro mezclada con algunos otros componentes se pintaba el Vítor, este emblema que podemos encontrar aún hoy por muchas calles de la ciudad. Curiosas hazañas, milagros insondables, enigmáticas leyendas y figuras e imágenes insólitas podemos encontrar también en la Catedral Nueva. Y es que las dos catedrales comparten muro y basta traspasar una puerta para adentrarnos en la otra aseo. Estamos descubriendo los secretos de las catedrales salmantinas. Dicen que ya enclavadas sobre lugares muy especiales. Lugares donde se puede contactar con la divinidad y donde se puede sintonizar con lo sobrenatural y de este modo alcanzar la trascendencia. Hemos descubierto una sorprendente tradición, la del Mariquelo, que hunde sus raíces después del devastador terremoto de Lisboa. Hemos accedido a la capilla mayor de la vieja catedral, donde hemos podido observar una de las joyas patrimoniales como es la Virgen de la Vega. Pero me imagino que más aún les habrá llamado la atención la mutilación intencionada de algunas efigies o figuras. Hemos visitado las capillas de San Martín y San Salvador, aunque me imagino que más les habrá impresionado la capilla de Santa Bárbara, sobre todo por el extraño ritual que allí debían de realizar los estudiantes salmantinos. Si desean descubrir los secretos que alberga la Catedral Nueva, les animo a proseguir viendo el reportaje de investigación. Se van a poder encontrar con efigies milagrosas, como la Virgen del Desagravio, la Virgen de la Verdad o el Cristo de las Batallas. Pero también con extrañas figuras, como el astronauta que hay en la Puerta de Ramos. Y con vidas milagrosas, como la de Santo Tomás de Villanueva o San Juan de Sagún. Seguro que los milagros que realizaron les va a sorprender. La Catedral Nueva se erigió porque una Salamanca populosa y estudiantil
necesitaba para sus solemnes funciones religiosas un espacio del que carecía la coqueta Catedral Vieja. Precisamente en ella puede encontrarse una de las insólitas historias que alberga el templo. En el siglo XVII había en Salamanca dos grupos enfrentados, unos que defendían la concepción inmaculada de la Virgen María y otros que la negaban. En el parteluz de la fachada, de la puerta principal, la Puerta del Perdón, hay una imagen de la Virgen María que tiene a la derecha un ángel que tenía en aquel momento una cartela donde decía Immaculata Conceptio Dei Genitricis Virgo. En la noche vinieron los partidarios de la negativa al dogma de la Inmaculada Concepción y cerraron la mano del ángel y quitaron la cartela. Mientras que al otro lado podemos ver cómo hay otro ángel que tiene una cartela que se conserva, sostenida por su mano, en la cual dice Asunta es María in Celum. La Virgen María fue subida a los cielos. También en su fachada puede localizarse otra de las figuras insólitas. Se trata del astronauta de la Puerta de Ramos. La maravillosa catedral es una de las últimas construcciones góticas en España. La obra comenzó en 1513 y terminó en 1733. Precisamente durante su cimentación ocurrió uno de los milagros que se atribuyen al famoso Cristo de las Batallas. Cuentan que una cuadrilla de albañiles trabajaba en el templo. Entre los obreros se encontraba Alonso Paz, un mozo muy devoto de la imagen. Un día se desprendió una piedra de 65 kilos de la bóveda de la nave central y dio de lleno en el cuerpo y en la cabeza del joven. El muchacho quedó inerte durante 10 horas. Al recobrar el sentido, se incorporó totalmente ileso. Lo más curioso es que se ha conservado el agujero en la bóveda donde se supone que esa piedra debería estar. Incluso la propia piedra está colgada de uno de los pilares de esta misma catedral, y hasta hay un fresco en la pared donde se recoge este suceso, que por otra parte fue objeto de un proceso bastante largo y bastante laborioso en su época para determinar si realmente se trataba de un milagro o por el contrario no lo era. Las investigaciones sobre el suceso están registradas por el obispo. El veredicto no deja lugar a duda. Hubo prodigio. Esta imagen se supone que es conocida como el Cristo de las Batallas, y se supone que era el estandarte que el obispo Jerónimo, que era el capellán de batalla del Cid, llevaba en campaña, ¿no? Este obispo Jerónimo es un personaje muy curioso, ¿no? Porque según cuenta la leyenda, no es un obispo al uso, o por lo menos de la forma que estamos acostumbrados a pensar hoy en un obispo. Este obispo acompañaba al Cid en campaña y no dudaba, según cuenta la leyenda, en pedirle las primeras heridas, ¿no? Las primeras heridas no son otra cosa que el honor de ser el primero en entrar en combate. Así que podemos imaginar al obispo Jerónimo, un obispo francés, que con este Cristo en manos de alguno de sus escuderos, pues enristrando la lanza contra las hordas musulmanas, ¿no? En la capilla de la Virgen de la Verdad está la figura del mismo nombre. Asegura la leyenda que un honrado cristiano pidió un préstamo a un judío. Se lo devolvió sin testigos, y cuando intenta aclarar que ha pagado ya el préstamo, el judío dice que no lo ha pagado porque no había testigos, y él pone por testigo a la Virgen de la Verdad, por eso se la llama de la Verdad. Vinieron los escribanos, vino el maestrescuela de la catedral, dice la leyenda, vinieron testigos, y la leyenda nos sigue diciendo que le preguntaron a la imagen si era verdad que el cristiano había ya pagado el préstamo que le había entregado el judío. Y dice la leyenda que la Virgen movió la cabeza en signo afirmativo, de manera que la Virgen salvó a ese hombre de tener que pagar 2 veces un mismo crédito. Otro hecho sorprendente que podemos encontrar en la capilla de la Virgen del Desagravio. En ella existe un cuadro representativo de la figura con el mencionado nombre que acredita un insólito suceso. En la calle Nevería estaba instalado el cuadro mencionado. Era un lugar muy transitado por devotos que oraban ante la Virgen. Una mañana la imagen apareció en el portal donde estaba colgada, pero alguien había rajado el cuello de la Virgen, había raspado su cara con un cuchillo y había raspado, y eso es una cosa que todavía se nota muy bien, los lemas
que hay en torno al cuadro que proclamaban precisamente la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Entonces, bueno, esto causó gran consternación aquí en la ciudad y lo que se propuso fue erigir una capilla a la Virgen, aunque eso fue posteriormente descartado, y al final por lo que se decidió es por traer a la Virgen en andas de plata y colocarla en esta capilla y dedicarle esta capilla un poco como desagravio, ¿no? Precisamente de ahí viene el nombre, como desagravio por el atentado que algún felón había cometido contra su imagen. Hola, regresamos después de las noticias de las 3. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Aquí estamos, en este espacio en blanco especial, esta noche contando algunos misterios de la historia. Saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5, para todos los que nos descargáis en el podcast de Radio Nacional, buscarlo ahí, en la radio online, el podcast de Radio Nacional, y a todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras, saludos desde España, cada día más personas unidas a esta aventura, llenando este espacio en blanco. Y en esta semana a punto de vivir una nueva primavera que ya está explotando en todos los rincones. Acordaos, tenemos un pequeño regalo. Queremos celebrar nuestro 30 aniversario de muchas maneras. Una de ellas es invitaros al cine. En 2 semanas os damos toda la información, pero podéis ir apuntándoos. Queremos estrenar casi en exclusiva una nueva película que se llama Life. Dicen que prueba la existencia de vida en otros mundos, algo que llevamos diciendo hace tiempo. Si quieres verla con nosotros, en las redes sociales toda la información. Blanco Radio en el Face y Blanco Radio en Twitter, y dentro de 2 semanas toda la información. Apuntaros para venir con nosotros. Para continuar, algo de información en las Islas Canarias mientras preparamos nuestro siguiente tema. Queréis que hablásemos de abducciones, el caso más famoso, más importante, el de Próspera Muñoz, esta noche con nosotros, y ya veréis que será sorprendente. Pero antes nos vamos a descubrir algunos secretos de Colón en las Islas Canarias. Ya veréis qué interesante. Y vamos con algunos actos que están tratando de dar respuestas a algunos de los misterios. No hace mucho hablábamos de Cristóbal Colón, dábamos algunos datos de que él no fue, parece ser el primero en llegar a América. Queremos seguir ahondando en este misterio, y nos vamos hasta las Islas Canarias a hablar con nuestro compañero Fernando Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Quieres que te ponga el cumpleaños feliz, que lo tengo por ahí? Bueno, si quieres, si no me quieres. Feliz cumpleaños, hermanito. Muchísimas gracias, Sahaña. Sahaña es hermano en lengua aborigen. Efectivamente, Sahaña es hermano en el sentido de la comunidad. Bien. Bueno, pues Colón vuelve a planear sobre las Islas Canarias, ¿no? Estuvimos déjame que te introduzca un poquito, estuvimos en Las Palmas, en el Museo de Colón, y yo me sorprendí mucho con todos los compañeros que había allí, oyentes también del Espacio en Blanco, que nos enseñaron algunos de los secretos. Colón ha estado muy relacionado con las Islas Canarias, ¿verdad? Colón ha estado muy relacionado con las Islas Canarias, y además, digamos que de manera bastante más cercana con la isla de La Gomera, ¿no? Y además ese viaje épico, ¿no?, que supuso el descubrimiento de América, tiene, o así parece afirmarlo algunos investigadores, ese epicentro concretamente en la isla de La Gomera. Es decir, que Nando es periodista, es investigador, compañero de programas de radio, Crónicas de San Borondón, allí en Canarias, y uno de los máximos, yo diría, Nando, conocedores de las tradiciones antiguas de los aborígenes de las Islas Canarias. Recuerdo que estuvimos haciendo una libación, ¿se diría? Sí, pacto de colactación con el mundo de los invisibles, con el mundo de los antepasados. Uh-huh. Además, hace poco te estábamos recordando en otra ceremonia que estábamos haciendo en el mismo lugar. O sea. Uh-huh. Eso hay que mantenerlo vivo, ¿verdad? Sí, por supuestísimo. La memoria ancestral, yo creo que nos da una perspectiva de lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Vale, me he ido por las ramas porque es Colón el que tiene que ser protagonista. Sí. No te perdono que no nos invites a la isla de La Gomera, porque se está preparando una actividad, ¿verdad? Sí, hay una actividad que será del 24 al 25 de marzo, y bueno, intentaremos rescatar, por así decirlo,
esa figura de Colón, pero el Colón más heterodoxo, es decir, esas historias que rodean al almirante en su papel, que fue además muy determinante, ¿no?, en el descubrimiento de América, pero que él y las personas que tenían alrededor se encargaron de alguna manera de borrar esas huellas, por así decirlo, de lo que fue su persona, su nacimiento, en fin, aspectos de su vida que están poco claros y que muchos investigadores parecen decir que Colón tenía una misión, es decir, estaba al corriente a donde iba a ir, y que evidentemente se mezclan o confluyen muchas historias relacionadas con órdenes como los templarios, cartografía, que los investigadores, por así decirlo, de la figura de Colón, o el Colón menos heterodoxo, pues no están de acuerdo, ¿no? Pero todo apunta a que ese misterio que rodea, y que además hace, por ejemplo, que un Colón es profesor de la isla de La Gomera, todos estos temas que confluyen, ¿no?, en esa historia. Hay investigadores que hablan, por ejemplo, de que Colón ya se había hecho previajes antes de la gran gesta, ¿no?, que todos conocemos, el 12 de octubre, pues ya había hecho viajes de reconocimiento, si no él, al menos gente que lo rodeaba. El otro día, haciendo el programa especial desde Villalba del Alcor con Jesús Callejo, hablábamos también de que Colón no fue el primero en llegar, y como tú decías ahora, apuntabas, hay toda una niebla alrededor de él, como si él quisiera ocultar sus datos, como si no dijera toda la verdad, ¿no? Como si supiera además a dónde iba. Lo único que se equivocó unos cuantos días, y de ahí casi ese levantamiento que tuvo en el barco, pero lo tenía muy claro y no nos ha llegado esa versión de él, ¿no? No, y además, como tú bien dices, Miguel, tenía muy claro dónde iba a ir. Colón no iba a un viaje a la aventura. De hecho, esos pactos que hace con los reyes católicos al principio, de la nada, ¿no?, evidentemente sin algo que lo sustente, y sin embargo él pide, por ejemplo, ser el almirante de la mar Océana, en fin, y tener una serie de prebendas que en ese momento no se habían producido, con lo cual esa otra historia o no nos los han querido contar. Y además Colón, evidentemente, en ese puzzle, ¿no?, en ese gran puzzle que podríamos decir que es Colón, parece que él y sus allegados intentaron borrar todo rastro, y que nos quedáramos con la versión que hoy en día es con la que conocemos a Cristóbal Colón. Pero tenía eso, como información secreta, mapas incluso, ¿no? Tenía mapas, además tenía ciertos derroteros. Hay investigadores que hablan de que Colón conocía la ruta exactamente. Es verdad, lo que tú comentabas antes, que en este viaje él tiene un retraso, pero de día, pero ni en sus diarios de a bordo habla de ninguna inquietud, es decir, él perfectamente estaba seguro de lo que estaba haciendo, y ese paso además por la isla de La Gomera, que es un paso obligado, sobre todo en el pasado, porque no solo es el último punto, digamos, antes de cruzar el Océano Atlántico para abastecerse de agua y de alimentos, sino que además la ruta que sale justo conocida por solo algunas personas, la ruta que sale justamente desde La Gomera, desde las Islas Canarias, te lleva directamente a Sudamérica, ¿no?, a las islas que bueno, hoy en día son Haití, Cuba, República Dominicana. Esa es la razón por la que él eligió salir desde allí, porque sabía que ahí había una autopista directa a América. Efectivamente, los vientos reinantes que hay en ciertas épocas del año, que además coinciden con el viaje que realiza Colón, ese periplo, ¿no?, que todos conocemos, coinciden con esos vientos favorables que además sin ningún tipo, si nos pusiéramos ahora mismo en una barca sin ningún tipo de digamos que de conocimientos, ¿no?, de María, las corrientes marinas te llevarían exactamente a ese punto, ¿no? Con lo cual él tenía cartografías sobre el sitio donde iba a llegar. ¿Y qué era lo que estaba buscando Cristóbal Colón? Bueno, eso sigue siendo una incógnita, pero hay muchos investigadores que hablan de que estaba buscando
ciertas encomiendas del Temple en el Nuevo Mundo. De todo ello, y mira que me dais envidia, se hablará, te lo vuelvo a remarcar para que te des cuenta, 24 y 25 de marzo en la isla de La Gomera, organizado también por el Cabildo Insular de La Gomera. Dime rápido algunos de los personajes, compañeros nuestros que van a estar ahí. Mira, pues el viernes 24 tendremos, a partir de las 20 horas, tenemos a Mariano Fernández Urresti, que nos va a hablar en su ponencia, con el título de su ponencia de los otros hombres del descubrimiento, Alonso Sánchez y Martín Alonso de Pinzón, donde hace un repaso de que podrían, estos hermanos que podrían estar relegados a un segundo plano, podrían haber tenido una relevancia más importante de la que se conoce en la historia. Uh-huh. Pablo Villarrubia Mauso, que nos va a hablar sobre los fenicios en América, realidad o fantasía, hablando de viajes, ¿no?, que se produjeron antes de la llegada de Colón. Y para el sábado, día 25, a la misma hora, tenemos a Lorenzo Fernández Bueno, que con el título de Colón, el último en llegar, pues nos hace un repaso a todas esas teorías, ¿no?, y documentales y de pueblos de Europa y de África, incluso de Asia, que llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Y ya como colofón de esa jornada tendremos la Colón y las claves canarias, La Gomera, los viajes del predescubrimiento, que haremos el compañero José Gregorio y yo, porque hace poquito el maestro José Antonio Hurtado, que era el que iba a hacer esta charla, esta magnífica charla además, pues hace poquito que emprendió el viaje al Gran Azul. Sábado 24 y 25, entrada libre en el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento. Efectivamente, en el Salón de Plenos, ahí realizaremos estas charlas que son totalmente gratuitas. Vale, ¿forma de contacto si la gente quiere conocer algo más? Sí, a través de la página del Cabildo de La Gomera, pueden informarse de las jornadas que se van a realizar, y después también a través de la página de Facebook de nuestro programa Crónicas de San Borondón. Allí encontrarán toda la información que necesiten. Ahí están los datos, por si queréis estar en esas jornadas, que a mí me encantaría. Sahaña, feliz cumpleaños, que sigamos cumpliendo mucho y haciendo muchas cosas ahí en las Islas Queridas y renovando esa tradición que no se pierda nunca. Muchísimas gracias, Sahaña, y estaremos pendientes porque además La Gomera va a seguir siendo epicentro de unas jornadas que durarán hasta septiembre y que donde tú vas a tener un papel también destacado. Encantado, porque es la única isla de Canarias, vergonzoso para mí, que no conozco La Gomera, así que habrá que conocerla. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta prontito. Soy Alejandro Jodorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Todos los niños hemos asociado el ir al circo y ver animales. Yo creo que lo tendrían que hacer de otra manera, no sé, aunque dicen que no los maltratan, pero... Me parece que es crueldad animal, igual que corridas de toros, etc. Los espectáculos con animales dan trabajo en España a miles de personas, pero cada vez más municipios los rechazan. En la Unión Europea, la mitad de los países los han prohibido. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los espectáculos con animales. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y seguimos. Canarias va a ser un punto importante este año, en este aniversario, en esos 30 años del Espacio en Blanco. Seguramente nos perderemos por ahí para hacer cosas. Y también queremos invitaros al cine. Toda la información en las redes sociales, y dentro de 2 semanas os damos todos los datos para ver si queréis venir con nosotros a ver una película que habla de una posible vida alienígena. Y ahora vamos con uno de los temas más importantes del mundo de las abducciones. Nos habéis pedido que hablásemos de ello.
Hay un testigo español que ha vivido una de las historias más increíbles. Próspera Muñoz se llama. Escuchad, esta es parte de su historia. En los próximos minutos queremos relataros la historia de una contactada. Una contactada con seres extraños, muy singular. Su nombre, Próspera Muñoz. Para entender este misterioso y emocionante caso, hemos de remontarnos al caluroso verano de 1947. Próspera, de 7 años de edad, junto con su hermana Ana, de 11, se encontraban en la casa de campo que su tío tenía en Jimena, a unos 15 kilómetros de la localidad murciana de Jumilla. Una tarde como otra cualquiera, algo llamó su atención desde la ventana del comedor. Era un fuerte resplandor de luz blanca que inundó toda la sala. Inmediatamente Próspera y Ana se acercaron a la ventana para mirar de dónde procedía aquella luz. A través del cristal pudieron ver cómo descendía un objeto discoidal y de él salían 2 seres de entre 1,40 y 1,20 metros de altura, vestidos con trajes blancos ajustadísimos, de cara muy delgada, complexión débil y unos enormes ojos alargados hacia los laterales. Así comenzaba esta extraña historia, pero dejemos que sea la propia protagonista quien nos cuente algo más. Los acontecimientos en los que se vio inmersa nuestra invitada en torno a 1947, cuando casi apenas tenía 8 años, constituyen uno de los relatos de abducción más increíbles dentro de la temática ufológica. Y esta noche queremos recordaros, contaros, si no conocéis el caso de Próspera Muñoz. Nos vamos hasta Jumilla para ponernos en contacto con ella. Buenas noches, Próspera. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias. Qué buena memoria tienes, que recordabas que nos vimos. ¿Cuándo fue? ¿Con Paco Padrón? No es que sea buena memoria, es que en este libro aparece una fotografía de este congreso del 91 donde estás tú, con Paco Padrón, sí. Fíjate, bueno, yo no me acordaba. Tenías 8 años, 1947. ¿Qué pasó? Pues que mi padre tenía una finca a unos kilómetros del pueblo y ahí estábamos pasando unos días con mi tío, una hermana mía 4 años mayor que yo. Y un día, pues vimos venir por la ventana, vimos venir lo que creíamos que era un coche, pero cuando se acercó, pues vimos que era un aparato discoidal con una cúpula transparente. Además no venía por el camino, venía entre las viñas, a ras del suelo, pero sin apoyarse. Y de allí bajaron un par de señores bastante raros, porque eran muy bajitos y tenían una cabeza muy voluminosa, y entablaron una conversación con nosotras. Espera, vete despacito. Señores bajitos que entablan una conversación con vosotros. ¿Cómo eran de bajitos? ¿Qué tenían? Pues dijimos a mi tío que tenía, el más alto era como Anita, que tenía 12 años entonces. Pues 1,40 como máximo. Entre 1,35 y 40 tenía más o menos. ¿Y la piel cómo era? ¿Que iban vestidos? Pues iban vestidos con un mono blanco de una sola pieza. En aquellos tiempos no existía un mono blanco, todos los monos eran azules. Y a nosotros nos extrañó bastante. Vale, más preguntas. Además, por situarnos. Dime. ¿Estabas con alguien más, me decías? Con mi hermana 4 años mayor que yo. Vale. ¿No había gente más mayor alrededor? Sí, estaba mi tío, que era quien nos cuidaba, pero en ese momento estaba trabajando en una viña cercana. Vale. Sigue contando. Pues bueno, ellos bajaron allí, se quitaron un casco transparente que llevaban, entraron pidiendo un vaso de agua y con esa excusa entablaron con nosotros una conversación que para mí es lo más interesante, lo más importante de todo el contacto que tuve.
Nos explicaron que venían de Venus, pero no del Venus que nosotros conocíamos. Y nos estuvieron allí diciendo pues un montón de cosas que ahora irán saliendo en una conversación que tengamos con Jorge, porque es muy extenso. Vale. Bueno. ¿En qué idioma hablaban con vosotros? ¿No te extrañó que dos tíos pequeñitos con monos blancos pidieran un vaso de agua? Pues no. Mira, los niños lo ven todo, como todo es nuevo para ellos, pues todo lo ven lógico. Nosotros es que no nos asustamos en absoluto. En absoluto. Vale, déjame que ponga un poquito de música, vamos a conectar con Jorge Sánchez en un momentito y que vayamos asimilando la historia. ¿Le disteis el vaso de agua a tu hermana y tú? Y eran dos los que se acercaron. Eran dos. Mi hermana le sirvió el vaso de agua y no hicieron acción de beber, pero no bebieron. Y en ese momento nos dimos cuenta de que tenía que coger el vaso, que no tenían dedo pulgar, no tenían más que 4 dedos, el pulgar les faltaba. Y también reparamos en que sus ojos eran muy grandes y alargados hacia los laterales. ¿Y no os asustasteis? ¿Tanto tu hermana lo visteis normal? No. Mi hermana lo que tenía afán era por cerrar puertas y ventanas, porque nos tenían dicho que si veíamos a alguien extraño, pues que cerráramos todo y nos dejáramos pasar. Pero ya te digo, asustarnos en absoluto. Vale, dime, Próspera. Sí. Dime. No, dime. ¿Cómo era la luz que visteis? ¿Era un objeto o se posó allí cerca de vosotros? Justo al lado de la ventana que estábamos nosotras. ¿Y era muy grande? Pues yo he ido a la casita esta, aunque no es de mi padre ya, pero he tenido ocasión de ir. He medido, según yo lo veía, y tendría que tener unos 6 metros de diámetro, más o menos. 6 metros de diámetro. Vale, déjame que ponga musiquita y saludamos a Jorge. Hasta Barcelona nos vamos a hablar con Jorge Sánchez, autor de esta historia, de esta recopilación, El contacto entre dos mundos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Loco aquí, alucinando ya con Próspera, que está por ahí, la que puedes saludar si quieres. Fíjate que yo conocía la historia, pero cuando la vuelves a retomar dices, Próspera, ¿estás zumbada? ¿Estás loca? ¿O ¿Me has escuchado, Próspera? Sí. Yo también me lo he preguntado si estoy zumbada. No te preocupes. Sin embargo, eso, tanto Paco Padrón, que está en los cielos viéndonos, escuchando esta entrevista, te daba fuerza por el coraje que tenías de haberte enfrentado a contar este asunto, ¿verdad? Sí. Bueno, Jorge, tú encuentras la historia de Próspera y ¿qué haces? ¿Escribes un libro? ¿Te pones a investigar lo que...? Sí, fíjate, Miguel, yo lo primero yo recuerdo perfectamente el día que decidí escribir el libro, y fue porque estaba a la espera en el teléfono para intervenir en unos programas de radio en los que colaboro semanalmente, precisamente para hablar del tema de la abducción, ¿no? Y yo recuerdo que el caso de Próspera vino a mi mente como una flecha enseguida, ¿no? Y el motivo no era otro que el de, pues yo como apasionado de estos temas, por supuesto, ya no como investigador de campo, pues no concebía el hecho de que el caso más importante de abducción de dentro del mundo apasionante del mundo de los identificados no tuviera un hueco en las librerías de los lectores, en este caso, ¿no? En la librería de las personas apasionadas por estos temas. Me parecía todo un reto, Miguel, porque ten en cuenta que Próspera pasó en su día por todos los investigadores primigenios. Hablamos desde Antonio Rivera, Faber Kaiser, Javier Sierra, Carballal, Jiménez de Oso y toda una serie de compañeros que como yo... Nosotros también estuvimos ahí investigando, claro, escuchando la historia. Recuerdo en Puerto de la Cruz, claro. Pues realmente tienes que aceptar en un llegado momento, como le pasó a ella, pues que realmente algo sucedió realmente extraordinario en el verano de 1947 en Jumilla, ¿no? Vale. Próspera, vuelvo contigo. Venga. Dices que lo más importante era lo que te contaron, lo que te dijeron. Sí. ¿En qué idioma hablaban? ¿O eso no te diste cuenta? Sí, bueno, yo no sé si hablaban mentalmente o verbalmente, no lo recuerdo esto, pero sé que los entendía perfectamente. Y lo que sí sé también es que no tenían ningún acento especial, como si fueran extranjeros, entonces no, era un idioma puro, como tú, como un locutor de radio, un idioma puro. Ya. ¿Y qué te dijeron? Próspera, comienza a avanzarnos un poquito. ¿De qué hablaron contigo? Pues bueno, llegó un momento en que yo eligieron primero lo que iban a hacer con nosotros entre mi hermana y yo. Me eligieron a mí, mi hermana quedó así en un rincón, y en ese momento yo entré en un estado de conciencia alterado.
Yo les conocí a ellos y dije, sois vosotros. Les conocí a ellos, ¿de antes? Sabían lo que querían, entendía todo, y yo ya no era una niña, era un ser completo y además con, ya te digo, con un estado de conciencia muy superior, que entendía todo. Y parece ser que ellos nos dijeron que, pues que mi hermano y yo, pues éramos personas que teníamos que hacer algo, que habíamos venido a este plano físico como comandos, y algo así nos dijeron. Lo que pasa que tan claro tampoco está. Tú, Próspera, olvidas esta historia que ocurrió en el 47. ¿Cuándo vuelven los recuerdos? Ellos me ordenaron que no lo recordara. Pasaron toda mi vida, porque ellos sabían toda mi vida futura, y eligieron el momento en que me iba a acordar. Y dijeron, dentro de más de 30 años te acordarás. Y así fue. Cuando en el año 79, que yo ya tenía 40 años, pues de una forma casual, leyendo un libro sobre ovnis y eso, dije, caramba, si esto lo he visto yo. Y ahí empezaron a venir de una serie de clases cortos, y aquello se prolongó por varios años. Y fue recordando toda la historia, y yo fui quien ensambló aquellos flashes y formó la historia. Eso es mío, el orden cronológico es mío. Jorge, el caso de abducción más importante de España y uno de los más importantes del mundo. Tú te pones a investigarlo. ¿Cómo se puede digerir esto que nos cuenta Próspera? Pues primero con muchísima paciencia, porque sabes que, adelantar, como sabes, que el prólogo es Marcelino Requejo, que es uno de los mejores investigadores de campo de este país. Compañero nuestro, saludos. Le enviamos un saludo, claro que sí. Pues me decía Marcelino, ¿no? Como he hablado con él muchas veces, al igual que tuve oportunidad de hablar con Juanjo Benítez en una ocasión, con Javier Sierra y otros compañeros, para contrastar, evidentemente, toda la ingente cantidad de información que había por parte de ellos, por parte mía y, por supuesto, por parte de Hemeroteca. Recordemos que Próspera pasó por prácticamente todos y cada uno de los medios de comunicación en España en aquel entonces, y aparte de la paciencia, pues por supuesto, pues en esa investigación objetiva de campo, dentro de las posibilidades, por supuesto, que tenemos cada uno, tratando de armar ese puzzle, porque ten en cuenta que, como bien ha dicho Próspera, esto es una experiencia de vida, es decir, esto no es una experiencia puntual. Recordemos además, Miguel, que ella tiene 4 reencuentros posteriores en diferentes localizaciones del país, porque ella cambió de domicilio por motivos de trabajo y familiares, como lo fueron, por ejemplo, Alcalde de San Juan en Alicante, allí en Jumilla o en Girona, ¿no? Pues al final uno trata de armar ese puzzle de la mejor manera posible para que el lector, en este caso, pues tenga la información, cronológicamente hablando, lo más objetiva y lo más transparente posible, ¿no? Próspera, vuelvo contigo. Venga. 30 años pasaron ahí hasta que retomaste esta historia, recordaste el resto. En ese tiempo, ¿qué hiciste? ¿Una vida normal? ¿Tuviste hijos? ¿Tenías trabajo? ¿Te casaste? Pues claro, yo antes de recordar todo esto era una persona que no tenía inquietudes de esta índole. Me ocupaba de mi casa, de mi marido, de mis hijos, tenía un trabajo. Y sí, en aquel tiempo tuve 3 hijos y una nieta. En el momento que yo recuerdo, pues tengo toda aquella familia y no tengo tiempo prácticamente de ocuparme de nada más. Vale. Mi marido, que era un gran lector, me decía, mira, léete este libro, léete esto, porque él sí compraba ciencia ficción pura sobre todo. Pero yo no tenía tiempo de leer hasta que un día tuve la oportunidad. En cuanto leí el primer libro sobre ovnis, me acordé. Vale. ¿Tú contaste a tu marido y a tus allegados la experiencia que habías vivido? A mi marido. A mi marido, y al principio pues no, pues conocidos los amigos. Los amigos conocían que a mi marido le gustaba la ciencia ficción y dijo, mira, si lo contamos van a decir que nos ha pasado como a Don Quijote, que en nuestra lectura nos han vuelto locos. Entonces decidimos no decir nada, pero fue imposible callar. Porque yo me obsesioné de tal forma que no, hasta en mi trabajo me equivocaba de forma tonta. Y ya viendo a mi marido que aquí es la cosa seria, dijo, vamos a buscar ayuda. Vale. ¿Y te pones en contacto con quién? Con Rivera, con don Antonio Rivera. Antonio Rivera. Porque nos pareció en aquel momento el investigador más serio y además más cerca, porque nosotros vivíamos en Gerona, y a él lo teníamos en Barcelona. Bien. ¿Y qué te cuenta Antonio Rivera, que era un gran seguidor también de nuestro programa y nosotros de él,
el abuelito de los ovnis, el que nos abrió este mundo a muchos de nosotros. Pues sí. ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice? Bueno, pues que le escriba todo. Entonces yo le voy escribiendo diversas cartas, conforme me voy acordando, le voy escribiendo una carta tras otra, y él me va animando, y hasta que me parece que fue en el 83, me llevó a que me hicieran una regresión hipnótica con el doctor Robati, que entonces era muy famoso allá en Barcelona, y allí pues no salió nada nuevo, en absoluto. Todo lo que salió ya lo conocía yo, pero a él le corroboró porque decía que no sé si es muy difícil mentir y todo eso. Entonces fue cuando me llevó al primer congreso que yo asistí, que fue en Ciudad Real. Por primera vez lo expliqué todo, y allí es cuando de verdad yo me quedé tranquila, porque me había dicho todo y parece ser que tenía algo ahí que me ahogaba y que no podía aguantar. Cuando lo dije todo, me quedé tranquila. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Jorge, voy contigo ahora. Te encuentras esta historia, te la cuenta Próspera, recabas información entre los diferentes especialistas que estaban con él, y ¿qué cuentas? ¿Qué conclusión sacas? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que hago, evidentemente, y era imperativo, es dentro de esa investigación de campo, como sabes, porque hay que matizar, Miguel, que nosotros no hacemos ningún favor a los oyentes en este caso, trasladando hablando en plata una milonga, ¿no? Es decir, hay que ir al sitio donde han acontecido los hechos, hay que entrevistar al testigo cara a cara, hay que recopilar toda esa información que te mencionaba antes. Al final, y yo siempre pongo este símil, yo no sé si llegaremos a una conclusión, porque recuerdo, además, Peri me corregirá, su única intención desde que comenzó a contar todo esto no ha sido otra que la de tratar de encontrar respuestas, como una persona inquieta, como una persona que ha experimentado un giro de 180 grados en su vida, y al final te das cuenta de que, lejos de, como te digo, de hallar esas respuestas, pues el camino solamente realmente vale la pena, ¿no? Ella siempre ha dicho que con lo que realmente se queda es con los amigos que ha conocido, con las personas que se han acercado desde el respeto, por supuesto, siempre, tanto a su casa como a los congresos donde ella pudo contar esa experiencia, y realmente te das cuenta, como comentaba Javier Sierra hace ya algunos programas que hicimos juntos ya en radio, que te das cuenta de que ella ha vivido algo extraordinario, algo que le cambió su vida y que le hizo, pues por supuesto, pues interesarse mucho más por estas cosas, siempre desde un punto de vista objetivo, recordemos. Vuelvo contigo, Próspera. ¿Cómo te van viniendo los recuerdos? O de repente, en el año 79, ya 30 y tantos años después del contacto o de este encuentro, ¿te viene un flash y recuerdas todo? Me viene muy poquito a poco. Tardo en recordarlo todo, tardo casi 7 años. Pero después, hace como un par de años, todavía me han venido un par de recuerdos. Y como digo siempre, a lo mejor algún día me vienen más. Yo no doy por cerrado todo esto. Porque aquí queda la intención, el por qué vienen, qué quieren de mi persona. Pues todo eso queda ahí pendiente. Ahora te lo preguntaré a ver si tienes alguna respuesta. Dice Jorge que tuviste 4 reencuentros con estos seres. ¿Siempre los mismos? ¿Eran los mismos? Siempre. Sobre todo hay 2 que siempre vienen. Y uno de ellos es el que lleva la voz cantante. Es como si fuera el que manda, el jefe. ¿Siguen siendo bajitos, mono blanco, o han cambiado ya de vestimenta? No. En la playa venían vestidos pues como de playa, una gorrita de playa, una camisa suelta, un bañador. ¿Qué me dices? Y y con unos pies que llevaban aletas de estas. Ellos siempre vienen disfrazados, de forma de pasar desapercibidos en el ambiente. Ya, y seguían siendo chiquititos y... Seguían siendo igual, eran los mismos, yo los reconocía Bueno, no los reconocía, porque no recordaba nada cuando ellos vinieron. Y la última vez que vinieron, que yo ya había empezado a recordar, tampoco los reconocí. Ya, Gerona, Alicante, en la playa, ¿en qué otro lugar te has encontrado con ellos? No, en Comilla, en un bar que tenía mi padre, entraron un día. Después en la playa de San Juan 2 veces, y la última en Gerona. Siempre en la playa de San Juan ha sido en la playa o en mi trabajo. Y en Gerona, en mi trabajo también, porque yo he llevado siempre, he trabajado en Telefónica, llevaba locutorios de Telefónica y claro, estaba abierto al público y salía quien quería, entonces ellos han entrado
me han dicho lo que tenían que decir o han visto lo que tenían que decir. Vale, quédate ahí un ratito, me voy a Barcelona. Jorge, tío, de locos, ¿no? Tíos que extraterrestres que van con traje de baño por la playa y que llegan a un bar y... ¿Esto volverse loco o qué? Bueno, a ver, Miguel, tú sabes también como yo que dentro del fenómeno OVNI siempre se habla de esa teatralidad, de ese absurdo que parece que va intrínseco dentro de la propia temática, ¿no? Aunque no comprendamos, por supuesto, la finalidad o el porqué de esa teatralidad, ¿no? Pero parece que va unida dentro del propio fenómeno. Yo, Miguel, fíjate, me gustaría, si me permites, matizar algunos detalles que a mí, como investigador, y repito, desde un punto objetivo, me embarcaron a mí un poco el concepto de la ufología, ¿no? Como lo hicieron también con Sierra y con otros compañeros. Uno de ellos, Peri me corregirá, es que cuando a la mañana siguiente del primer contacto ella despierta, la despierta Anita, zarandeándola, se habían dormido, tenían que levantarse, había prisa para ayudar a su tío a la labor del campo, y se da cuenta de que los pies los tiene llenos de barro, que el vestido, que era un camisoncito que llevaba para dormir, estaba totalmente descolorido, estaba de hecho un poco desgastado, casi se podía desgajar con las manos. Esto es un detalle muy curioso que tiene que ver con la radiactividad. Cuando uno tiene un encuentro cercano con un elemento radiactivo, pues evidentemente pues la ropa y ese tipo de cosas pues se suelen transmutar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otro es, y esto es muy importante, y esto es algo que Sierra y Carballal estuvieron indagando durante muchísimo tiempo, sin éxito, y es que al día siguiente desapareció un olivo centenario que además fue extraído de la tierra de una manera muy peculiar. No habían huellas cerca del terreno donde este olivo fue extraído. Se puso una denuncia a la Guardia Civil. Javier y Carballal pues no pudieron encontrar esta denuncia por la famosa destrucción de archivos. Sabes que también como yo que con el tiempo pues se suelen ir destruyendo pues esa cantidad ingente de papeleo, ¿no? ¿Y por qué la importancia del olivo? Porque ella recuerda con el tiempo que esa noche uno de estos seres que ella identifica como robots de una estatura considerable, parece que arrastra ese olivero, esa oliva a través del terreno. Es decir, una serie de detalles que al final te hacen pensar o te hacen dudar de que realmente lo que vivió evidentemente es real. Yo tengo que añadir que no tengo ninguna duda de su testimonio. Así se lo conté al principio, así se lo hice saber y así lo mantengo a día de hoy, ¿no? Al igual que otros compañeros. Próspera, vuelvo contigo. ¿Por qué tú? Bueno, ¿por qué vosotras, tu hermana? ¿Por qué? Pues esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Pero sí te puedo decir que hubo un atisbo de explicación. Y es que cuando yo subo a la nave antes de hacerme el chequeo médico que me hicieron... O sea, que has subido a la nave también, ahora me lo cuentas. Sí, a una nave que estaba suspendida en el cielo y debía de ser gigantesca. Allí me subieron y antes de subir me enseñan como una especie de televisor grande en el que aparecemos mi hermana y yo, mi tío, la burrita, el perro, todos conforme entrábamos aquel día a la finca. Y nosotras, mi hermana y yo, de nuestros cuerpos salía una luz inmensa, preciosa, de unos colores suaves muy bonitos, y entonces ellos nos dijeron: hemos venido vosotras, os hemos reconocido por esto. Porque mi tío no tenía casi. Y por supuesto ni la burrita ni el perro tenían aquello. Que yo lo pregunté. No pregunté porque sé que ahora la gente habla de Laura y todo eso, pero debía ser otra cosa porque la burrita y el perro no tenían. ¿Y vosotras dos? ¿Y ellos habían visto esa luz en vosotros? ¿En vosotras? Exacto. Nos habían reconocido, por eso dijeron. Vale. Paramos un segundito. Cuéntame, ¿subes a la nave? ¿Cuándo fue esto? ¿En qué tiempo? ¿Qué año? ¿Recuerdas? Bueno, sí, el día que ellos vinieron a casa y tuvimos la conversación, a otra noche o a las 2 noches, porque no lo tengo claro, mientras dormíamos, se asomaron a la ventana donde yo estaba durmiendo y dijeron: vente con nosotros. Le dijo: no, porque mi tío a estas horas no me deja. Tu tío no se va a despertar. Y así fue. Salí, me dieron la mano y me llevaron a un descampado y enfrente de la casa, donde había una nave igual que la que había venido por la mañana, pero mucho más grande. Y de esa nave que entramos, se abrió diametralmente la cúpula, salimos al alero y de allí bajó un haz de luz por el que subimos, ya te digo, a una enorme que había
suspendida en el cielo, y allí fue donde se me hizo el examen médico. ¿Ibas con tu hermana? Mi hermana no. ¿Ibas sola? Mi hermana, entonces ya iba sola. Una vez que eligieron a quién se lo hacemos, me cogieron a mí y ya no le hicieron ni caso. Vale. ¿Qué examen médico? ¿Qué recuerdas que te hicieron? ¿Dónde? De todo. Exhaustivo. Me cogieron muestras de todo y me hicieron un examen interior y exterior. Recogiendo muestras, sangre... Sí, de todo. Allí fue exhaustivo. Ahora, eso sí, yo no notaba ningún dolor, no notaba ninguna sensación. ¿Tampoco tuviste miedo? No. Dijeron de anestesiarme y dijo el que hacía de jefe, no, sí, es muy dócil. Como si fueras un animalito. Un animalito, sí. Es muy dócil. ¿Había más gente en esa sala donde te hicieron las pruebas? Había no menos de 5 o 7 vestidos de médicos, con su mascarilla y todo, y 2 de ellos eran mujeres. Sí. Una de ellas, bueno, yo cuando vi cómo manejaban las tijeras cuando me cogían muestras, me hizo gracia ver que manejaban las tijeras con el dedo índice y corazón, claro, como no tenían pulgar. Y entonces quise verle la mano, y este señor se quitó la mano, los demás, pero no hagas eso, se horrorizaron, pero él se quitó el guante y dejó su mano entre las mías. Yo la vi a placer. Y entonces dije, todos las tenéis iguales, y todos levantaron las manos y todos las tenían iguales, menos una de las chicas que tenía los ojos no tan grandes y tenía un pelo muy abundante y tal. Me dijeron, esta chica tiene 5 dedos porque su madre es de la tierra. Es decir, que hay híbridos entre esos seres y nosotros. Pues parece ser que sí. Vale, preguntas que te hago. ¿No te hicieron daño? ¿O has vuelto a estar o volviste a estar en esa nave más veces? ¿O solamente fue? No. Ya cuando terminaron el examen, bajamos y uno de aquellos robos grandes que iba con ellos, me llevaron a casa. Sí, ellos bajaron, cuando ya se iban, bajaron y dieron una vuelta así por encima y me dijeron, mira, se están despidiendo. Y a mí, yo la verdad es que no vi nada, yo vi como un trenecito o algo así. Pero no volví a subir ya nunca más. Vale, ¿la última vez que los viste cuándo fue? Pues fue después del 79, porque yo ya había empezado a recordar, pues sería el 80 o por ahí, que vinieron al locutorio de Telefónica donde yo trabajaba. ¿Y allí qué te dijeron? Bueno, yo los vi entrar y me llamó la atención, porque llamaban la atención, pero cogieron una guía de teléfono que había ahí encima del mostrador, la miraron y se fueron. A los 2 o 3 días yo recordé que había hablado con ellos, pero te digo que era muy extraño porque yo no dejé de trabajar en ningún momento, estaba haciendo números porque yo hacía los seguros sociales y todo el papeleo. Entonces recordé la conversación. Entonces en el momento que entraron se dieron cuenta que yo ya recordaba y que los quería ver conscientemente, no quería verlos, ¿no? Y se dieron cuenta de esto y dijeron que no, que sería peligroso, que era la última vez que venían. Y así fue, se marcharon y nunca más los he vuelto a ver. ¿El resto de la gente que estaba alrededor los veía? Claro. ¿Y no les parecía extraño esos tipos tan raros? No, pues no. Hay mucha gente extraña por la calle, sí, oye. Hay algunos, sí. Déjame que ponga musiquita. Jorge, voy contigo. Sí, sé que nos escucha Próspera. Si no la conociéramos, diríamos que ha leído demasiada literatura y eso, como Don Quijote, que se la está montando aquí. No sé para qué después de 40 años, porque no ha conseguido nada. Pruebas, luego se lo voy a pedir a ella. ¿Qué pruebas tienes tú de que toda esta historia representa el caso más importante de abducción? Pruebas empíricas, como podemos decir, a día de hoy no tenemos. Es decir, tenemos el testimonio de ella, tenemos el testimonio muy importante de su hermana Anita, porque recordemos que ella no estuvo sola, ella compartió la experiencia con su hermana con el paso de los años también pudo recordar parte de esa extraña visita. De hecho, fíjate, Miguel, que esto es también muy curioso, ¿no? Habiendo pasado, como te decía antes, por todos los investigadores de la época, oye, nadie cayó realmente en la importancia del testimonio de Anita.
bueno, pues era también imperativo en ese momento que yo tuve esa idea de entrevistarme con su hermana, así lo pude hacer en diferentes ocasiones. Ella sí recuerda incluso la morfología también tan peculiar de estos seres o de estas entidades, llamémoslo como queramos. Y luego hay una trabajadora que estamos, Peri y yo, no sé si estamos adelantando demasiado, Peri, pero hay un detalle muy curioso, y es que esta trabajadora que estaba con ella en la centralita de teléfono sí recordaba la visita de estos seres tan peculiares. Por desgracia, a día de hoy esta persona se la ha diagnosticado un Alzheimer, pero su marido la llevó, recuerdo, hace ya, Peri también me corregirá en este aspecto, hace ya algún tiempo, a Jumilla para entrevistarse con ella, para hacerle simplemente constar el hecho de que ella sí recordaba. Era como una especie de un intento por poner sensatez en la historia, decir, bueno, pues no estás sola y que sepas que yo sí recuerdo a esta extraña visita, ¿no? Como otros muchísimos detalles que nos pueden parecer tontos, Miguel, pero por ejemplo, y esto es algo que me hizo llegar Marcelino, porque bueno, no está en todo, evidentemente se nos escapan muchos detalles a veces, ¿no? Pero Marcelino, en una conversación que tuve con él por teléfono, me decía, Jorge, no sé si has caído en el detalle de que la expresión platillo volante no se populariza en España hasta, como sabes, el conocido boom ufológico en la década de los 50. Pero ella, con 7 añitos, que no estaba influenciada por ciencia ficción, ni por literariedad, ni por ningún otro enfoque, ella ya hablaba de un aparato circular volador no identificado, ¿no? Entre comillas. Como otros muchísimos detalles que no adelantamos, Miguel, del libro, donde los lectores van a poder encontrar esta historia tan fascinante, ¿no? Próspera, casi terminando. ¿De dónde decían que eran? De Venus, pero no nuestro Venus. Pero no del Venus que nosotras conocíamos. No sé qué querrían decir. Sí me he enterado después, leyendo algo de esoterismo, que hay una época evolutiva más superior que la nuestra, a la que llaman Venus. Pero vamos, no quiere decir tampoco nada. Bueno, ¿por qué a ti? ¿Por qué a vosotras? ¿Sois especiales? Que va. Somos normalitas y corrientes. Entonces esa es la extrañeza que quieren de nosotras. Yo creo, he sacado en conclusión que lo que quieren es que yo cuente lo que pasó para de alguna forma dar fe de que esta gente existe. Vale, no le veo otra explicación. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el motivo de esto? Que tú cuentes esta historia a los demás. De alguna forma la gente se entera de que, hombre, mucha gente no me cree, ya lo sé. Pero alguno me creerá, entonces yo lo cuento para a quien me sirva. Vale, ¿dejaron algún mensaje aparte de su existencia? Mensaje no, ninguno. ¿Y te ha cambiado la vida? ¿O te ha cambiado la vida? Hombre, ¿tú qué crees? Por supuesto, yo nunca me había interesado en estas cosas, no sé. Incluso yo hacía mucho tiempo que había dejado mi religión y tal, y no me preocupaba de estas cosas. Entonces se despierta un afán por investigar, como ha dicho Jorge, por saber lo que era, y por temas que normalmente no me hubiera interesado nunca. Yo no me había interesado en parapsicología ni todas estas cosas. De alguna forma la mente se abre. Y también se abre, no sé cómo decirte, la conciencia, la conciencia del... Pues no sé cómo decirlo para que no suene a mesianismo, porque a mí el contactismo, cuando hacen mensajes y todo esto, pues no me acaba de agradar, pero sí, hay un despertar de cariño hacia la gente, vamos. Y no estamos solos, Claro que no. Vale. Está claro que no. ¿Qué dicen o qué han dicho tus hijos y tus nietos? Pues que tiene una abuelita un poco especial. Mis hijos no me creen, por supuesto, pero no se interesan por el tema. Vale, me creen y no dicen nada, pero no se interesan especialmente por el tema. Vale, déjame que me voy a Barcelona un momentito. Jorge, contacto entre dos mundos. Las extraordinarias experiencias OVNI de Próspera Muñoz. No sé si quieres añadir algo más. Una historia de locos. No, bueno, yo simplemente, como tú matizas, ¿no, Miguel? Es decir, a priori esto nos suena a ciencia ficción, evidentemente. Y evidentemente va a la redundancia porque estamos influenciados por la gran pantalla
por el Hollywood y por todo lo que conocemos, ¿no? Pero como te decía, uno de los detalles más importantes en la investigación de campo y que puede parecer subjetivo para otras personas es cuando tienes ese testigo cara a cara, ¿no? Pues bien por microexpresiones, por lenguaje corporal, en fin, hay muchísimas técnicas, ¿no? Pero te das cuenta enseguida, al igual, repito, que le ha sucedido a todos y cada uno de los compañeros que llegaron a tratar el caso, te das cuenta enseguida de que es una persona con una calidad humana, con una transparencia y que recuerda, Miguel, que es la primera escéptica ha sido ella en todo momento. Es decir, ella me acaba de matizar, ¿no? El tema del contactismo, el tema de la ufología, pues ella siempre lo ha cogido un poco con pinzas, ¿no? Hablando un poco en plata. Y bueno, volvemos a lo mismo. Aquí lo que se trata es de encontrar respuestas, de tratar de dar una explicación a todo esto, si es que la tiene, y un sentido, ¿no? Y eso es un poco la gran aventura de la vida, ¿no? El saber el por qué, saber de qué manera y en qué momento y todas estas cosas, ¿no? Jorge, gracias. Forma de contacto si quieren saber más de este trabajo que habéis hecho. Sí, bueno, el libro lo podéis encontrar en cualquier plataforma, está en cualquier punto de venta de confianza de siempre, en Amazon. A mí podéis encontrar en redes sociales como Jorge Sánchez, correo electrónico, documento ovni, con 2 O's, documentoovni@gmail.com. Jorge, gracias. A ti, Miguel, siempre. Fuerte abrazo, estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Me voy a Jumilla. Próspera. Dime. Gracias por habernos recontado esta historia, por haberla recordado y por haberla dado a conocer a cientos de miles de personas que no la conocían de cuando te ocurrió. Lo hago encantadísima. Porque sé que has sido siempre un ejemplo de ser humano. No sé si quieres dejar un contacto, una forma de contacto contigo, algún correo, no sé si utilizas las redes. Pues sí, utilizo Facebook. Sí. Próspera Muñoz, no hay más que pedirme amistad que quiera y yo enseguida lo cojo. Gracias, muchas gracias por habernos contado la historia de nuevo. A vosotros, a ti. Fuerte abrazo, que nos sigamos viendo. Un abrazo. Exacto, hasta luego. Un beso, Adiós. Sara.